Estas cuestiones que nos preguntábamos inicialmente, cuáles son las condiciones del sitio, las escalas, los límites del análisis del sitio, los puntos más importantes, finalmente son todos temas que nos interesan para llevarlo y traducirlo en arquitectura, por esta cuestión de la relación entre sitio, arquitectura, ciudad, vivienda, que son una cuestión que trabajan al unísono, ¿no? Les repito lo que hablábamos de traza y trama y tejido. La traza la podemos identificar como el espacio de los viarios, el espacio vacío que queda que es de dominio público, y la trama que es el lugar que puede entenderse como el espacio de lo privativo, que son estos amanzanamientos, a veces regulares, a veces irregulares. Y el tejido es cuando reconoce el volumen edificable. Acá en el plano de Berlín están dibujadas, digamos, las edificaciones, no están dibujadas las manzanas. Manzanas y calles están planteadas en blanco como si fuera espacio de uso público. Que esto es lo que nosotros le pedimos de alguna manera, que es reconocerlo como el plano Noli. Cuando le das la altura, aparece finalmente la cuestión del tejido evidenciada, ¿no? Le decía, ustedes acá pueden ver los diferentes tejidos que van conformando la ciudad. Desde esta que tiene que ver con el barrio gótico, arriba a la derecha, o el ensanche de que proponía Cerdá con las manzanas y los centros de manzanas bien definidos, ¿no? Con Sochava, etc. Ahí hay como, nosotros les dimos unos textos en el análisis de obra que hablaban de la ciudad moderna y la ciudad posmoderna. Acá este es un dibujo que hizo el arquitecto francés Portzamparc, Christian de Portzamparc, que él dice, bueno, esta es la ciudad tradicional, la de la izquierda, la de la manzana, la ciudad moderna que proponía el movimiento moderno de bloques, y finalmente dice, arribamos a la contemporaneidad con la idea del bloque abierto, o la manzana abierta, y la hibridez como respuesta al problema urbano. Todas estas cuestiones de la dimensión urbana me parece son sumamente relevantes para pensar la arquitectura. La arquitectura no es una cosa escindida de lo urbano, sino que hay siempre una respuesta de la arquitectura hacia lo urbano. Eso cuando pensamos las cosas de lo general a lo particular, que es el modo en que nosotros entendemos la arquitectura. La arquitectura está puesta en un contexto dado, que en este caso son las ciudades, y empieza a ser, si se quiere, un parte de un conjunto heterogéneo u homogéneo de edificaciones que construyen la ciudad. Es casi como si fueran la nota y el pentagrama, ¿no? El pentagrama es la ciudad y las notas son los proyectos de arquitectura que vamos haciendo. Acá les recomiendo una serie de libros que me parece que son importantes, seguramente algunos de estos los han leído en historia, que me parece que son importantes para entender la relación entre arquitectura y ciudad, entre la urbanidad y la arquitectura. Porque no es la misma arquitectura la que propone el Corbu para la ciudad del futuro, que la arquitectura que propone Rossi cuando hace un replanteo, haciendo una crítica a la arquitectura del movimiento moderno. Entonces, estos 6 libros me parece que son por lo menos centrales para empezar a entender el problema de arquitectura y ciudad. Algunos de ellos vamos a tratar de conseguirlos en PDF y los vamos a colgar en el campus. Nosotros tenemos 3 localizaciones. Si ven estas tres fotos tienen como diferentes escalas en términos territoriales. Esta de Buenos Aires hasta se llega a ver Montevideo, y eso habla de una ciudad que tiene una potencia en términos metropolitanos que alcanza hasta niveles regionales que superan lo meramente jurisdiccional de un país. O, por ejemplo, Rosario, puesto en un borde, compartiendo el río Paraná, digamos, tiene un alcance regional y que está en proceso de metropolización, que finalmente hace posible que el lugar donde ahora nosotros vamos a trabajar, que es este sector del norte de la ciudad, sea un sector de expansión de alta cualificación proyectual. O la ciudad de Mar del Plata, que vemos las diferentes ramificaciones, pero que tiene una característica diferente a las otras ciudades, es, por ejemplo, que tienen, si bien las tres están relacionadas con el agua, Mar del Plata es como que le falta un borde, y ese borde es el mar. De las otras no sucede. Si bien no los ves los otros bordes,
en el caso, por ejemplo, de Buenos Aires, digamos, lo que sí sabés es que del otro lado hay algo. En este otro caso, Mar del Plata, del otro lado es casi lo que hay en el infinito. Vamos a hacer un recorrido por los tres lugares. Buenos Aires, a mí me interesa plantearlo siempre no en términos de planta de cubierta, sino un poquito más apaisado, como abuelo de pájaro, como decían antiguamente, para entender algunas cosas. Si ustedes empiezan a ver como el grano, ¿no? Digamos, de lo que es el tejido urbano, cómo ese tejido urbano llega al borde de la ciudad, nosotros vamos a estar en este punto trabajando, digamos, entender la cualidad de este viario que es Avenida Libertador, entender este otro conector que es Avenida Juan B. Justo, que conecta con todo el oeste del gran conurbano de la ciudad, el alcance o la cercanía, la centralidad por acá está Plaza de Mayo, y toda la serie de espacios verdes de alta cualificación, como por ejemplo el Parque 3 de Febrero. Entonces me parece que hay que ir teniendo diferentes miradas de aproximación al sitio para ver qué es lo que está planteando el lugar. Finalmente, cuáles son las características de ese lugar para entenderlo en todos esos aspectos, ambientales, paisajísticos, sociales, culturales, porque no es lo mismo construir aquí, a metros del aeroparque, con una conectividad casi a escala regional, teniendo el Parque 3 de Febrero, que es los lagos de Palermo, el hipódromo, el campo de polo, etcétera, un sector de altísima cualificación también en este sector, o de espacios verdes, que en otro sector de la ciudad. No es lo mismo aquí que aquí. También entender, por ejemplo, cómo es el frente de la Avenida Libertador. Entonces estaría bueno que ustedes puedan recorrer, por ejemplo, con el Street View, acerca de cómo es la arquitectura en ese lugar, cómo se va rellenando la ciudad. Si vas haciendo aproximaciones, empiezas a ver, digamos, cómo es en este punto, digamos, que empieza a generar toda a tener un valor muy grande toda la cuestión del tren y las conexiones de las diferentes alturas que tiene, de los pasos a niveles y, por ejemplo, la Avenida Libertador, el terraplén de que por acá atrás está Pacífico, Puente Pacífico, hace que este lugar tenga una gran vitalidad que marca, digamos, diferentes opciones acerca de los usuarios que pueden llegar a ocupar o ser habitantes de este emprendimiento que vamos a hacer nosotros. Por ejemplo, esta es lo que les digo, acá está la Avenida Juan B. Justo, por acá abajo está Plaza Italia, estos son los lagos de Palermo, esto es el predio ferial de Palermo, ¿sí? Este es el jardín botánico, este es el zoológico, o sea que estamos en de una altísima cualificación paisajística y urbana. El terreno nuestro es este de acá, o sea, está puesto en un enclave extraordinario porque va a tener vistas, va a tener accesibilidad buenísima de distintos lugares, rapidísimo. Este es el lote en cuestión, esta plancheta es muy buena, porque por ejemplo, esto que ven aquí es la Torre Panedile, que ustedes analizaron, ¿sí? Entonces, acá ya empiezan a ver de alguna manera cómo Álvarez interpretó el sitio, cómo generó una torre en altura, cómo enchapó medianeras, cómo no respetó la edificación, o la línea de edificación la respeta cortándola, enchapando, digamos. Álvarez hace una muy buena interpretación del sitio. Entonces, la interpretación del sitio es para ver qué tipo de arquitectura hacemos finalmente. Entonces, cuando ustedes comparen cómo es este edificio abierto a esta línea de ferrocarril y el nuestro puesto en función también de esa línea de ferrocarril, pero también en línea con Avenida Libertador, van a ver que va a estar tensionado por dos lados, y no no en un lado, como por ejemplo el Panedile. Estas son otras formas de acercarse al terreno, desde la escala peatonal, el auto, la lejanía, la cercanía, acá se ve el Panedile, este es nuestro terreno, yendo hacia el norte o yendo desde el norte hacia el centro. Nuestro terreno va a estar por acá. Esta es la Torre Le Parc de Álvarez también. Y esta es desde
lo que es la continuidad de Juan B. Justo, donde está el terraplén de las vías sobrelevado, que de alguna manera marca un gradiente entre el ruido que se produce acá y la tranquilidad que empieza a haber aquí. O desde la conexión con lo que es Paseo de la Infanta, que es todo un sector gastronómico muy importante, de muchísima vitalidad diurna y nocturna. O cómo se ve finalmente el paisaje hacia el río. Entonces, no solo son las cuestiones exteriores, sino también son las cuestiones de interioridad las que nos preocupan. Esta es una foto de la Torre Panedile de Álvarez. Rosario, nosotros vamos a trabajar en esto que se llama el barrio Pichincha. Acá vos empieza a ver que casi como en el centro geográfico del lugar, aparece el Gran Parque Independencia. Y a partir de acá hay como dos viarios muy importantes que definen el centro urbano, ¿no? La centralidad de este sector. Si ustedes ven, el Monumento a la Bandera está aquí, nosotros vamos a trabajar en este lugar. Esta es todo el área de Puerto Nuevo, como si fuera el nuevo Puerto Madero de Rosario, y no es casual que aparezca en Rosario. ¿Por qué aparece este desarrollo en Rosario? Porque Rosario tiene una gran potencia en cuanto a su desarrollo económico a partir de las cuestiones que tienen que ver con el sector agroexportador. Entonces, ¿quiénes son los usuarios que van a venir aquí? ¿Qué posibilidades tienen en relación a la célula que van a habitar? ¿Cómo deberían ser las viviendas? También están asociados a toda esta franja costera que tiene muchísima diversidad y muchísima vida. Hay una cantidad de dispositivos y equipamientos culturales, ya sea para el ocio, para la recreación o para el arte en sí mismo, que hace que todo este sector sea de gran dinamismo. De alguna manera, la ciudad que se reconocía como hacia su interior empieza a ganar al río. Entonces, esa condición del paisaje se vuelve central cuando vos tengas que intervenir en este lugar. A espaldas de este lugar, que es un mercado, y a la derecha tenés el nuevo desarrollo de Puerto Madero, del nuevo puerto nuevo, que sería como el Puerto Madero de Buenos Aires. Entonces me parece que las diferentes escalas de aproximación son muy importantes. Esta es una simulación de lo que la normativa está pensando para ese sitio. Digamos, un corte muy pronunciado entre lo que es la baja densidad, aparece el corte y dándole densidad para ganar vistas al río, que van a redefinir toda esta área. Acá ya ven algunas de las torres nuevas, ahí en esa área central, y unas torres que están limitadas a 66 metros de alturas para nuestro sector. Entonces me parece que es muy importante que ustedes vayan entendiendo todas esas cuestiones. Estas son como una serie de lugares de interés que aparecen alrededor de la ribera, que lo que hacen es otorgarle vida durante todo el día y la noche a ese lugar. Entonces hay que pensar cómo es el edificio en función de la mixtura de usos. ¿Va a ser un lugar para vivir y trabajar? ¿Va a haber actividad comercial? ¿Cómo me conecto con el río? ¿Cómo me conecto con toda la ribera? ¿O cómo se ve desde el río? Porque se usa muchísimo el río. Mar del Plata, muchos somos de aquí, otros no. Lo que tiene como un dato significativo es cómo llega la ciudad a su mayor patrimonio, que es el mar, ¿no? Entonces, si hay algo que es un dato cualitativo de Mar del Plata, es las condiciones de diferentes bahías que se van generando y que permiten que la costa no tenga una única vista, sino que tenga múltiples vistas, que permitan que la ciudad se vea a sí misma todo el tiempo. También ven cómo esta franja verde, o cómo llega el sistema de Tandillas, se mete en el mar y genera esta barranca. Este es el punto que se mete, esto es Cabo Corrientes, el punto que el país se mete más adentro en el continente. Y nuestro terreno está acá, en un lugar privilegiado en términos de vista, de condición urbana, y que tiene una relación con la playa que hace que tengamos que pensar el programa de una manera distintiva. ¿Cuál es el usuario que va a ocupar este lugar? ¿Qué tipo de posibilidades tengo para relacionar con la avenida Peralta Ramos por delante con la playa?
¿cómo van a ser las vistas de este lugar, desde diferentes puntos? Esta es una vista, por ejemplo, del edificio que está aledaño al terreno nuestro. ¿Sí? Estaba el Hotel Harlingham acá, que era un hotel fantástico que, bueno, que se demolió. Allá atrás se asoman las torres de Peli. Entonces, digamos, si bien acá hay planteado una normativa de 10 pisos, no queda exento que uno pueda plantear algún tipo de edificación con mayor altura también. Entender los desniveles que tiene el sector, cómo va llegando la ciudad en ese lugar tan atípico, ya sea por su topografía o por la geometría del terreno, o las características del entorno inmediato, ¿no? Este choque entre los chalés marplatenses, ¿no? La baja densidad y lo que ahora empieza a ser media-alta densidad. El programa, lo que hay que prestar atención es, en Buenos Aires y Rosario, lo que se definen son tipos de habitación o tipos de células según cantidad de habitantes. Y las proporciones las asignan ustedes, las cantidades. ¿Cuántos va a haber de 2 habitantes, de 3 o de 4? Y después lo que hay que pensar muy bien son estos 1.500 metros cuadrados, porque son los que van a interactuar con la ciudad, con lo urbano. Lo mismo pasa en Mar del Plata. Esos espacios comunes, ¿de qué categoría van a ser? Las viviendas, que hay un porcentaje que son de programas especiales. Son viviendas para el turismo, son viviendas taller, son viviendas oficinas, son viviendas atelier. También esa posibilidad cabe en Buenos Aires, ¿no? De hecho, lo plantea como posibles lugares de trabajo dentro de la misma unidad. Entonces eso plantea que hay accesos diferenciados para terceros. Entonces lo público y lo privado empieza a estar mediado por lo semipúblico. Entonces el programa va a estar partido en 3 o 4 partes. Por ejemplo, esto es un trabajo del año pasado de un estudiante en Buenos Aires. El edificio no es una arbitrariedad en sí mismo, sino que está planteando, en términos de las condiciones urbanas y del completamiento de manzana, un tipo de edificación. Y a partir de ello está planteando otro tipo de edificación que busca asociarse más con el paisaje del cielo. Una cosa más transparente y que tiene usos diferenciados. Tiene vivienda atelier, etc. O la llegada al cero. O por ejemplo este otro edificio que es en San Pablo, en un tejido mucho más heterogéneo, los chicos plantean un edificio bloque aislado que toma algunas directrices del sitio, como es esta estación del tren, para ahora volverse objeto arquitectónico. Y plantean, aquí ustedes ven cómo está disgregado el programa. El programa empieza a estar partido reconociendo que hay cuestiones que están asociadas al cero, cuestiones que son de articulación entre lo público y lo privado, o cuestiones que tienen que ver con la integración social dentro de las mismas unidades.